Bueno, nosotras vamos a hablar un poco de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Primero vamos a empezar con la histeria. La histeria es una forma de expresión de un conflicto psíquico inconsciente que a menudo tiene una naturaleza sexual. Y se trata de ciertas situaciones, pensamientos, etcétera, que la persona no puede aceptar o procesar de manera consciente, entonces se manifiestan a través del cuerpo o del comportamiento. Freud decía que cuando una persona reprime algo que le causa mucha ansiedad, esto no va a desaparecer, sino que se transforma en un síntoma físico o emocional y de esta forma nacería la histeria. La histeria no tiene origen físico, sino más bien psíquico, y el conflicto, como dijimos recién, se presenta en el inconsciente y se expresa por medio de conductas inconscientes y fue muy estudiado en las mujeres, pero esto no significa que sea exclusivo del género femenino. Freud trabajó mucho con estos casos o con las histéricas juntos con el doctor Breuer, porque de esta forma fue que se desarrolló el psicoanálisis, más que nada para tratar estos casos y permitiendo que la persona al hablar libremente de este conflicto, esto como que se resolvía, estos síntomas se resolvían. Bueno, ¿y qué es el síntoma? El síntoma es como una especie de mensaje disfrazado del inconsciente. Es la forma en la que una emoción, un deseo o un conflicto que fue reprimido, ya sea porque fue muy doloroso, muy feo o inaceptable por la persona, vuelve a aparecer de manera inconsciente a través de un síntoma, ya sea como un dolor corporal o una conducta. Para Freud, el síntoma es una satisfacción encubierta de un deseo reprimido, de la cual tiene un sentido, aunque parezca raro o sin lógica. Es el resultado de un conflicto entre el inconsciente y la conciencia. Es el compromiso entre lo que el inconsciente quiere y lo que el yo permite. ¿Y cómo se conforma? Bueno, Freud va a decir que el síntoma se conforma como un compromiso entre dos fuerzas internas que están en un conflicto y se forma en varias etapas o momentos. Primero tenemos el deseo inconsciente, que hay un deseo o impulso de la cual casi siempre es sexual o agresivo, dice Freud, que nace en el inconsciente pero es inaceptable para la conciencia. Después tenemos la represión, de la cual el yo rechaza ese deseo y lo manda al inconsciente. Pero el deseo no desaparece, queda presionando en el inconsciente buscando una manera de expresarse. Después tenemos el retorno de lo reprimido, de la cual como no puede salir directamente este deseo, vuelve disfrazado y se va a expresar a través de un síntoma, de la cual va a ser algo físico, emocional o conductual que tiene un sentido oculto. Bueno, ¿y qué es la repetición? La repetición son movimientos, ciclos o secuencias de al menos dos ocurrencias donde un mismo objeto aparece, desaparece y reaparece ligeramente cambiado, pero reconocible. Lo que se repite es lo que ya ha tenido lugar en nuestro pasado y vuelve como forma de recuerdo, cambiado, obvio, o como una remuneración de un pasado olvidado, como acto sano a través de nuestras elecciones o como actos patológicos como el retorno compulsivo de un pasado traumático en comportamientos irreprimibles, enfermizos, repetitivos o agresivos. El pasado traumático retorna como síntoma o pasado al acto, que aspira a ser revivido una y otra vez. Tenemos dos tipos de repetición. Está la repetición sana y la repetición patológica.
de la cual la repetición sana está regida por la pulsión de vida que determina nuestra identidad. Tendemos a repetir aquello que somos, lo que nos identifica, y de esta forma atamos el presente y el cambio a nuestro pasado, estructurándolo y uniéndolo. Esto se ve representado en nuestras elecciones de vida, como nuestra forma de amar y separarnos de nuestros objetos amados. Y solemos repetir dicho patrón una y otra vez. Y la repetición patológica está regida por la pulsión de muerte y es el retorno compulsivo de un pasado traumático que estalla en el presente como un síntoma o una compulsiva. Por ejemplo, las adicciones, los TOCs, la multiplicación de rupturas amorosas, las perversiones, la repetición de graves fracasos de la vida, etc. Y esto está determinado por los acontecimientos traumáticos reales o imaginarios donde el sujeto es víctima, agente o testigo. Por ejemplo, de maltratos, abusos, abandonos, de la cual le van a producir agudas emociones de asco, dolor, temor, odio, tristeza y hasta placer, de las cuales no estaba preparado. Por lo tanto, al ser reprimido, vuelve con aún más fuerza y de esta forma busca como aliviar la tensión y busca un significado o repetir el goce de la experiencia traumática. Bueno, después tenemos qué es el trauma. Según Freud, el trauma es una experiencia que va a superar la capacidad de la persona para procesarla en el momento e integrarla a la conciencia, porque es tan intensa, confusa o impactante que queda atrapada en el consciente y obviamente va a generar un efecto a futuro, que en este caso sería el síntoma. Por lo general, no siempre importa en sí lo que pasó, sino cómo lo vivió esta persona, porque a veces, muchas veces, puede ser algo normal para algunos, pero si el psiquismo quizás no está preparado para esta experiencia, puede ser traumática. El trauma no se procesa, si el trauma no se procesa bien en el momento, obviamente queda atrapado en el inconsciente y vuelve a la conciencia en forma de síntoma, o incluso en los sueños, peticiones, etc. Esto Freud por eso se dice que el síntoma es como el retorno de lo reprimido. Y además también Freud decía que a veces el trauma se construye a posteriori. ¿Qué significa esto? Que algo que en su momento no fue tan fuerte, pero que después se vuelve traumático porque aparece otro hecho que lo reactiva. Esto se lo llamó acción diferida. Y para concluir, podemos hacer un entramado de todos estos conceptos. Obviamente lo primordial y lo principal acá va a ser el síntoma, pero se articulan con los demás conceptos que hemos ido hablando anteriormente, porque nos sirven para entender cómo funciona el inconsciente y las afecciones psíquicas. La histeria principalmente fue el punto de partida para que se cree la teoría del psicoanálisis, porque las histéricas, lo decimos así en femenino, porque obviamente al principio eran todas mujeres, las más afectadas presentaban síntomas físicos por los cuales no se encontraba quizás una causa orgánica o médica, pero Freud observó que estos síntomas desaparecían cuando el paciente era capaz de recordar y revivir emocionalmente algún evento que haya sido doloroso o traumático que había sido guardado en el inconsciente. Por eso el trauma juega un papel muy importante en todo esto, porque es central para la conformación del síntoma. Porque un evento se vuelve traumático no solo por la intensidad, sino por la incapacidad que tiene el aparato psíquico para procesarlo y asimilarlo en el momento en el que ocurre.
Además, este evento suele tener, como dijimos, una naturaleza sexual o agresiva, y esta energía que está asociada por lo general a este evento traumático se descarga por medio del síntoma, aunque obviamente de manera distorsionada o desfigurada, y que muchas veces es incomprensible para el propio sujeto. Y por último, destacar que la repetición en todo esto acá también es muy importante, porque a pesar del sufrimiento o la angustia que pueda padecer el paciente, muchas veces se tiende a repetir de forma inconsciente situaciones, comportamientos o emociones que están ligadas al trauma original. Entonces, esta compulsión a la repetición es una fuerza inconsciente que va a llevar al individuo a recrear estas experiencias dolorosas una y otra vez. Entonces, el síntoma es una forma de repetición, porque a veces el individuo repite de forma simbólica el conflicto que no ha sido resuelto, obviamente. Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Espero que haya sido clara y bueno, muchas gracias.